Bueno, fue una visita de cortesía, no estaba en agenda, pero decidimos darle su tiempo y los escuchamos. Una asociación de parlamentarios por la paz mundial, así como esa hay otras, ¿verdad? Yo creo que es importante escuchar las opiniones, pero también el contexto en el cual ellos desarrollan sus agendas. Lógicamente hay muchas iniciativas de parlamentarios de derecha, hay parlamentarios de izquierda y también hay iniciativas completas, es decir, donde están todos vinculados. Ante esta realidad, pues escuchamos su punto de vista, su trabajo, que hay más o menos 120 países integrados y nosotros estamos claros de cuál es el papel de un organismo internacional. En ese enfoque, pues yo les fui muy claro y les planteé la necesidad de que como parlamentarios por la paz debemos enfocarnos más en las acciones y menos en las palabras, porque si hablamos de la paz estamos hablando de muchos conflictos que se están desarrollando en el mundo, como en el tema de Siria, la invasión que Siria está sufriendo, la invasión que Yemen está sufriendo a través de Arabia Saudita, que es el financiador principal de la guerra contra ese pueblo. Estamos hablando de la ocupación de Marruecos en el Sáhara Occidental. Hace poco hubo un evento de parlamentarios en Dakhla, en Villa Cisneros, que es la zona ocupada por Marruecos en la República Árabe Saharaui. Es decir, estamos hablando de intentos de países que han ocupado y usurpado territorios que no son de ellos y ahí van a sesionar, pues violentando todos los derechos internacionales porque la Unión Europea ha determinado de que Marruecos no puede continuar explotando los bienes que son propiedad de la República Árabe Saharaui. Entonces, esos temas no se tocan en estos espacios y por lo tanto puede seguir siendo nada más un juego de estar hablando de temas que no tienen ningún significado. Por ejemplo, el tema de la ocupación de los territorios palestinos por los colonos judíos. Es decir, estamos hablando de temas de interés parlamentario pero que no se tocan. Hace poco el mismo España rectificó en el tema de la ocupación que España tuvo sobre el Sahara durante muchos años y que en 1975 de manera irresponsable se retira y que firma con Mauritania y con Marruecos la ocupación del Sahara. Es decir, Marruecos ocupa el Sagui al-Hamra y Mauritania el Río de Oro, es decir, las dos regiones del Sahara. Entonces, desde hace 41 años la población sahariana vive en campos de refugiados, en territorios argelinos, en Tinduf, en Dakhla, en Tifariti. Es decir, estamos hablando de que esta población vive fuera de su país. Ante esta realidad, pues ahora, en la semana antepasada, España emitió un pronunciamiento en donde dijo de que el territorio del Sahara todavía está en un litigio internacional y por lo tanto hay que luchar por la autodeterminación y por la independencia. Por lo tanto, insta a Marruecos a retirarse de las zonas ocupadas. Estamos hablando de casi el 80% de territorio ocupado por Marruecos. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de fosfato, hablamos de petróleo, hablamos de gas, hablamos del banco de pez más grande del mundo que es en la costa que está cerca de las Islas Canarias. Estamos hablando de uranio, estamos hablando de una cantidad de cosas. Entonces, esos son los conflictos que hay que ponerle atención como parlamentarios. Pero, ¿qué sucede? A veces solo vamos a discutir temas sin importancia y en grandes hoteles y una situación, pero no visitamos los campamentos de refugiados, no se visita la zona donde los palestinos están sufriendo las inclemencias de que se les destruyen sus casas. Entonces, ese fue el planteamiento que le hicimos como FMLN. Estamos de acuerdo en formar parte de cualquier organismo internacional, pero que se aboguen por los derechos de los más desposeídos, de la gente, digamos, que tiene mayores dificultades. ¿Por qué? Porque la Unión Europea en sí, que son países ricos, no abogan, por ejemplo, por la liberación de las zonas ocupadas por Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos está siendo respaldado por Francia y por España. Es decir, estamos hablando de una situación de miseria, una situación miserable pues, de las potencias en contra de un pueblo oprimido. Esas son las cosas que debemos de discutir en los parlamentos internacionales. Ante esa lógica, nosotros mismos, como FMLN, hemos defendido las causas internacionales y por eso también ellos abogaron por el tema de Corea, pero yo les hice una situación lógica de lo que está ocurriendo en Corea. Pues hace poco destituyeron a la presidenta de Corea del Sur, ¿verdad? La acusaron de corrupción, el Parlamento la destituye, la Cámara, digamos, judicial la destituye, hay un conflicto interno en Corea, no es una situación de paz, es decir, pero estamos hablando también de una militarización de Estados Unidos en torno a la frontera con el norte, es decir, ¿quiénes son los que llevan entonces la guerra y el conflicto? Que no me vengan a hablar de paz los que están bombardeando a otros pueblos. Entonces yo le decía de que en la península coreana
desde 1943 al 45, después que termina la Segunda Guerra Mundial, después que Corea del Norte derrota a los japoneses invasores, estamos hablando de que viven un armisticio, es decir, prácticamente están en guerra porque no se firmó la paz. ¿Qué significa? De que han hecho intentos el norte y el sur de establecer un tema comercial, un tema de reencuentro, y en Kaesong, por ejemplo, que es una zona de desarrollo industrial que está en Corea del Norte, hay una inversión conjunta de ambos estados. ¿Qué quiero decir? De que los temas positivos, de los temas comerciales de desarrollo, los temas de desarrollo, digamos, espaciales del norte, no se dicen, solo se habla de lo negativo, solo se habla del conflicto en el sur, del conflicto en el norte, pero no de las potencialidades que se están haciendo en torno a la reunificación, pues, en torno a la paz de la región. Porque no solamente es un conflicto de la península de Corea, entre la República Popular Democrática y el sur, es un conflicto de la región, estamos hablando del sudeste asiático, estamos hablando de la parte continental, pero para nosotros como parlamentarios es importante conocer todo lo que ocurre en el mundo, no solamente lo que podemos leer en los periódicos que de manera sesgada le mandan la información a uno. Por ejemplo, ¿qué pasa en Siria? ¿Por qué la intervención de Estados Unidos ahora, pues, en una de las regiones donde el ISIS tiene su capital en este momento? ¿Por qué razón le están poniendo a la OTAN una cantidad de tanques cerca de Rusia? ¿Por qué están militarizando la zona cerca de Crimea? ¿Por qué están militarizando Ucrania? ¿Por qué están militarizando toda la región cerca del Líbano? ¿Por qué Israel no se quiere retirar de los altos del Golán? ¿Por qué no se quieren retirar del Sinaí ocupado en Egipto? Es decir, estamos hablando de temas que hay que discutir, pero esos temas sencillamente no entran en agenda.